periféricos fermentadores, son fermentadores. Anaerobio facultativo, la forma en cómo tenemos mencionado, pues, por un lado, es oxidasa positivo, descarboxila la lisina, y también es halófilo, eso significa que crece en ambientes que pueden estar saturados de sal, de cloruro de sodio, como también puede crecer en medios que estén ausentes de sal. Dentro de su morfología estamos viendo que es un bacilo curvo, corto, y que tiene un solo flagelo, es un flagelo unipolar. Pero ese flagelo unipolar le da una alta motilidad. Y eso también nosotros, ¿dónde podemos ver esta alta motilidad? En los exámenes en fresco. Cuando vienen estas diarreas, se hacían los exámenes en fresco. ¿Y cómo se observa este bacilo? Bueno, con esa característica forma, pero también la alta motilidad. Si este era el campo microscópico, ¿cómo se observa? Que el bacilo se iba así, de un extremo a otro. Eso se llama movimiento zigzagueante. Y era otra forma también de poder identificar. Si usted se imagina si fuera pues del tamaño nuestro, tendría pues una alta motilidad. Es como que de aquí hasta Selva Alegre se desplazar en un segundo. Esa motilidad, esa velocidad tiene. Acá lo tenemos en coloración de grano. Y acá lo que vamos a ver es un video donde vamos a ver el examen en fresco. Este es un examen en fresco. Va a aparecer como si fueran mosquitos, ¿no? No son mosquitos, es el bacilo, que se ve su alta motilidad. Y así también se observaron los microscopios cuando llegó por primera vez, así lo observaron. Y fue una forma también indirecta de poder sospechar de que se trataba de este agente etiológico. ¿Cómo va a ser el aislamiento? Lógicamente va a ser a partir de estas heces diarreicas, ¿sí? Con esa apariencia en lavado de arroz. Vamos a utilizar un medio de enriquecimiento y medios selectivos. Dentro de los medios de enriquecimiento vamos a tener lo que es el caldo pertonado alcalino. Y eso también hay que resaltar, de que este microorganismo es tolerante a lo que es el pH altamente alcalino. Hasta pH de 8 puede tolerar, y esa tolerabilidad se utiliza también para su aislamiento como un agente inhibidor, porque los demás microorganismos que vamos a tener en las heces no van a tener esa tolerancia a ese pH alcalino. Entonces tenemos el caldo pertonado alcalino, el agar TCBS, que es el agar tiosulfato citrato bilisacarosa. Eso es lo que significa TCBS. Y este medio es altamente selectivo para vibrios y plesiomonas. Es altamente selectivo. Se puede utilizar también el agar McConkey, el agar SS. También puede crecer. Pero el que es altamente selectivo, como lo vuelvo a repetir, para vibriones, es el agar TCS. Que normalmente lo vamos a ver así, con este color verde oscuro. Y sus indicadores van a ser el azul de bromotimol y el azul de timol. Son dos indicadores que van a tener. Y el medio de por sí es altamente alcalino. Y por ser alcalino tiene esta coloración verdosa. ¿Para qué va a pasar? Van a desarrollarse acá solamente los vibriones, pero también es un medio diferencial. ¿Y esto por qué? Porque va a haber una especie de vibrio que va a fermentar la sacarosa, y el resto de especies de vibriones no. Al fermentarse la sacarosa, ¿qué va a condicionar? Que se cambie el pH. Y el pH, ¿qué es lo que va a hacer? Va a virar a un color amarillento. Lo mismo que las colonias de este microorganismo, que viene a ser el vibrio cólera. El vibrio cólera es el que sí fermenta la sacarosa. Las otras especies no. Como el vibrio parahemolíticos, que es el que ahora también se les va a mostrar, el vibrio alginolíticos. Por lo tanto, sí crecen, pero van a ser colonias de color verde. Entonces, las heces las vamos a sembrar tanto aquí y aquí. En el caso que no crezcan, pues acá en estos medios, como les digo, este medio de enriquecimiento es también como un segundo
chance, es una segunda oportunidad. Porque si crece en el caldo, de ese caldo que donde tenemos ya que hay el crecimiento, se puede resembrar en nuevos medios activos. La incubación es a 37 grados y por 24 horas. Si observamos el crecimiento de colonias sospechosas, procedemos a hacer lo que es la diferenciación química para hacer lo que es la identificación. Y posteriormente tendremos que hacer lo que es la tipificación serológica. También vamos a encontrar. Y a la par también se hace lo que es el antibiograma. Acá tenemos a las colonias del Vibrio cholerae. ¿Cuál es la característica? Son colonias redondas, de bordes enteros y la elevación es de tipo cónico. Es por eso que también se les denominan que son unas colonias en forma de carpa de circo, porque tienen esa forma cónica. Y como ven, esta coloración amarilla, esta tonalidad amarilla, se nota más que todo en el centro de la colonia y hacia la periferia que se está observando una menor intensidad más transparente. Y como ven, en el medio también se está tornando de un color amarillento. Esto por la fermentación de la sacarosa. Esto es lo que hemos sembrado hace algunos años aquí. Teníamos lo que era el Vibrio cholerae. Esto lo hace desde una bibliografía aparte. Y este es el Vibrio para hemolíticos. Solamente el Vibrio cholerae es el que va a tener esta apariencia amarillenta. Los otros Vibrios no. El que tenemos ahora para poder mostrarles es el Vibrio para hemolíticos. En el agar sangre puede crecer así, formando colonias marrones, con esta forma escarapelada, que son gamma hemolíticos. En el agar Maconi también puede crecer y van a ser colonias lactosa, negra, lactosa negativas. Y hay distintas pruebas para poder diferenciar entre las distintas especies. Porque tenemos lo que es el Vibrio cholerae, para hemolíticos, bulíticos. Hay distintas pruebas como son la oxidasa, ver lo que es la producción de glucosa o el metabolismo de glucosa por la formación de gas, la fermentación de lactosa, sacarosa, la prueba de inositol, la descarboxilación de lisina que la produce el STOR, como hemos definido, la dihidrolasa arginina, descarboxilasa onitina, el crecimiento en medios salinos, como también ausentes de sal. Y todos crecen bien en medios halófilos, sobre todo el Vibrio para hemolíticos. Y el crecimiento en el agar TCBS, todos tienen un buen crecimiento. Pero el color de las colonias es lo que va a diferir. El único que va a tener colonias amarillas, como les vuelvo a repetir, es el Vibrio cholerae. El resto son colonias de color verde. Estos también son los medios diferenciales. Ya lo vamos a analizar. A ver, acá tenemos la lectura, acá es el agar TCI. ¿Qué lectura tiene? Gas sobre A. Gas sobre A, sulfuro Negativo. gas negativo. Líder. Gas sobre Gas K. sobre A. Sulfuro negativo. Gas negativo. Esto indica hasta ahí que hay una descarboxilación de la Lisina. Urea Negativo. Citrato Positivo. El otro es una prueba mía, que no lo vamos a ver, no lo estamos filmando. Y tiene esta clasificación, ¿no? Bueno, al menos lo que es el Vibrio cholerae, el Vibrio cholerae, se clasifica en serogrupos, biotipos y serotipos. De lo que son los serogrupos, está el O1 y el O139. El que tuvo carácter epidémico, que también estuvo presente en todas partes, también estuvo presente aquí, es el serogrupo O1. El O139, ¿dónde se presentó? En India, en Bengala. Los biotipos, tenemos el clásico y el TOR. El TOR, ¿por qué se caracteriza? Es el más resistente y capaz de sobrevivir al medio ambiente. Y es el que estuvo presente en nuestro país. Pues ahí está, hasta ahorita que estamos viendo. El que estuvo presente en nuestro país, ¿cuál fue? 0,1.
Biotipo Toro. Toro. En los serotipos tenemos el Inaba, Ogawa e Ikohiba. ¿Cómo se definen estos serotipos? A través de antisueros. Tenemos el antisuero Inaba y el antisuero Ogawa. Si es positivo para el Inaba, entonces serotipo Inaba. Si es positivo para el Ogawa, serotipo Ogawa. Y si es para ambos positivo, tanto el Inaba y el Ogawa, es el serotipo Ikohiba. ¿Cuál es el que estuvo presente en nuestro país? Y eso es por cultura general. El Inaba. Inaba es el que estuvo presente en nuestro país. Eso nunca se olvida, eso es por cultura general que deben ustedes saber. Hay otras pruebas para poder definir lo que son los biotipos, el clásico y el toro. Como la prueba de la cuerda, que consiste que en una lámina portaobjetos se va a colocar una colonia y se va a agregar desoxicolato. Cuando estas bacterias son sensibles al desoxicolato, se van a alisar y van a liberar todo su DNA, todo su material genético. Y luego cuando hacemos con una asa, se va a volver viscoso y se va a formar como una cuerda. Ambos biotipos son positivos para esta prueba. La beta hemólisis en la sangre carnero, principalmente lo que es el toro. Prueba de cáncer también se puede hacer, y es positivo el toro. Prueba de Boves-Proskauer, positivo el toro. Aglutinación con hematías de polio, el toro. Resistente a la polimixina B y al pago 4, el toro. Esta es la prueba de la cuerda. Como le una lámina portaobjetos, colocamos una colonia y después agregamos el desoxicolato. Lo mezclamos y a medida que vamos mezclando, las células que son sensibles se van a alisar y van a liberar su DNA. Y esta mezcla se va a hacer viscosa. Y al momento de levantarlo con el asa, ¿qué se va a formar? Un hilo de moco, una cuerda. Pues por eso se llama la prueba de la cuerda. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Vamos a ver ahora lo que es el Helicobacter pylori rápidamente. Este es otro microorganismo también extraño, digo, pero ¿dónde lo vamos a encontrar? Principalmente a nivel del estómago. ¿Y esto por qué? Porque la contaminación, ¿cómo se adquiere este microorganismo? Como por contaminación fecal oral. Existen más de 23 especies de Helicobacter, pero el que tiene relevancia clínica para nosotros es el Helicobacter. Este también va a ser un lograr negativo, es así curvo, también es curvo, puede tener distintas disposiciones, como en alas de gaviota, o también como una U, pero es un bacilo curvo. Es microaerófilo, produce bastante ureasa. Y ese va a ser uno de los fundamentos para que nos va a servir para hacer el diagnóstico y ver si está presente a nivel del estómago. ¿A quién le toca este tema? A ustedes. Les tienen que ver, explicarme bien lo que es el fundamento de la prueba del aliento. Porque se fundamenta en eso, en la producción de la ureasa. No fermentan de oxidas de carbohidratos, catalasa positivo, oxidasa positivo. Generalmente, ¿cómo se diagnostica este microorganismo? ¿Qué es lo que va a producir este microorganismo a nivel del estómago? Lo más benigno que va a producir es un cuadro de gastritis. ¿Úlceras? Ese ya es un cuadro intermedio. Y lo más grave que pueda producir Cáncer. Como también tenemos pacientes que lo pueden tener en su estómago y son totalmente asintomáticos. ¿Desde qué va a depender eso? De la respuesta del huésped. Y como produce y se ubica en el estómago, ¿cómo es la forma de poder hacer el diagnóstico? ¿Cuál es el gold estándar? Sí. ¿Biopsia? Biopsia. Y tiene que hacerse por una endoscopia. Por un examen de endoscopia se llega hasta el estómago y el operador, el gastroenterólogo, visualiza toda la mucosa, ve si es que hay úlcera o la mucosa está erosionada, congestiva. Y después lo que hace es tomar muestras, biopsias. Y de esas biopsias se hacen estudios anatomopatológicos, se hacen cortes histológicos. ¿Y qué es lo que se va a observar? Vamos a observar lógicamente la mucosa gástrica, pero también vamos a observar la presencia de los
Pasivos. Y esa es la forma también de poder hacer diagnóstico, esa es la prueba, es el gold standard. ¿Hay pruebas indirectas? Sí, hay pruebas indirectas. Como está pues la prueba de la detección de anticuerpos, la prueba del aliento, la prueba de la ureasa, que también se hace de la misma biopsia, pero lo mejor es pues verla. Si estás viendo que la bacteria está ahí, lógicamente que es positivo. Y puede tener esta disposición, como dije, en alas de gaviota, como también en forma de... Tiene flagelos múltiples, flagelos unipolares. La temperatura óptima de crecimiento va de 30 a 37 grados y su crecimiento es bastante lento. Demora de 3 a 5 días si es que se le aísla en medios de cultivo. Por eso que su aislamiento no es del todo pues, útil, se demora mucho. Y estos son los cuadros clínicos que va a producir. De lo que es una gastritis, hasta la gastritis central crónica activa, se ve la mucosa gástrica totalmente congestiva, roja, se ve como si la glucosa estuviera adoquinada, no se ve homogéneo. La enfermedad ulcerosa pérfica es un cuadro más grave. ¿Qué es lo que se va a producir si es que hay una úlcera y hay sangrado activo? Aragón. Acidez. La acidez la vas a tener siempre. ¿Qué va a pasar si sangra? Hemorragia. Claro, pues hemorragia, ya sé que es hemorragia, pero ¿cómo vas a saber que está hemorragia? ¿La vas a ver en tu pancita? No, no tienes rayos X. ¿Sabor a sangre? ¿Dónde va a salir la sangre? Vómitos. Bueno, ¿Ya? ¿Y las heces qué apariencia van a tener? acuosas o así. No. No. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. Oscuras. Cuando hay una hemorragia digestiva, tenemos lo que es la hemorragia digestiva alta y hemorragia digestiva baja. Si está por encima del ángulo de 3, hablamos que es una hemorragia digestiva alta, como es el caso, ¿no? ¿Y cómo se va a presentar clínicamente en las heces? Creo que van a ser heces un poco oscuras por las... ¿Cómo se llaman esas heces oscuras? Melena, pues. Se llama melena. ¿Y por qué se caracteriza la melena? Usted mismo. Por ser de color rojo muy oscuro. No es rojo. Casi negro. Son heces negras. negras. Porque ya la sangre se ha digerido. Por eso al momento de que salen por las heces ¿cómo las vamos a ver? Así. Negro. Como alquitrán. Eso se llama melena. Cuando hay una hemorragia digestiva baja, ahí sí vas a ver, pues, o heces rojas o heces con coágulos. Esas son las características de una hemorragia digestiva baja. Pero una hemorragia digestiva alta, como va a ser el caso, no se olviden, ¿qué se va a producir clínicamente? Melena. El paciente se va a asustar. Doctor, mis heces están totalmente negras. Y son negras, pues. Entonces tienes que sospechar clínicamente que dónde se está produciendo el sangrado. Una parte a nivel alta. alto, a nivel alto, no bajo. El siguiente cuadro, el adenocarcinoma gástrico. ¿Y cuál es lo peor? El linfoma gástrico, no Hodgkin, tumoral. Tejidos linfóides asociados a mucosa, en sus siglas en inglés. Ese es el cuadro más grave. Doctor, ¿y los síntomas, de repente, doctor, algo? Claro, el dolor. ¿Cómo va a ser el dolor? ¿Cómo es el dolor de una gastritis? ¿Cómo que quema? Dolor urente. ¿En qué parte? El epigastrio. En el epigastrio. En el epigastrio. ¿Cómo les va a decir el paciente? Doctor, me duele en el epigastrio. No, ellos no saben esos términos técnicos. Me arde. Me duele en la boca y el estómago. Y se van a señalar debajo del apéndice sifoides. Ese es para el paciente la boca del estómago. Y les va a decir así, me arde la boca del estómago. Entonces ya ese es un signo que te está indicando, un síntoma que te está indicando que hay una gastritis. Este de la sangre de carnero son botones puntiformes, pero luego demoran de 3 a 5 días. Se demora demasiado y es difícil el aislamiento.
pero no es lo habitual de hacer este tipo de pruebas. ¿Hasta acá alguna duda, alguna pregunta? Por eso es importante dónde comen. La gran mayoría de gente lo lleva y ni siquiera sabe que lo tiene, porque van a ser asintomáticos. Pero son portadores, porque lo van a eliminar por sus heces. Y de esas heces puede haber una contaminación hacia otras personas. Ahora tenemos lo que es las pseudomonas, y acostúmbrense que así se escribe, terminado en heces, en S. La gran mayoría me escribe pseudomona, porque así no se escribe. Termina en S, así es correctamente escrito. ¿Saben de este microorganismo? ¿Han escuchado? Sí. Es altamente resistente y está generalmente en ambientes intrahospitalarios. Claro, es un problema intrahospitalario. ¿Dónde también lo encontramos? ¿Con qué se asocia este microorganismo? A las flores. ¿Mm? A las flores. No. Más o menos. Se asocia con la humedad. Se asocia con la humedad. ¿Dónde encontramos humedad? En las UCIs. ¿Dónde hay humedad? En los ventiladores mecánicos. Y por eso que generalmente ahí comienza a reproducirse y a estar presente. Y si ese ventilador mecánico no se desinfecta adecuadamente, ¿qué va a pasar? La siguiente persona que lo utilice se va a contaminar. Y el otro problema es que este microorganismo, tal como mencionó su compañera, crea fácilmente multidrogo resistencia. Y es un microorganismo ubicuo, lo van a encontrar en cualquier parte de la naturaleza donde haya agua, donde haya humedad. ¿Por qué también se caracteriza? Tiene un olor frutado. Algunos le dicen a uva, otros le dicen a manzana. Ahora que lo van a oler, van a ver que tiene un olor como a plástico nuevo. ¿Alguien ha preparado chuño en su casa? Revuelto de chuño. ¿Nadie ha comido revuelto de chuño? Cuando remojan el chuño, ese olor también tiene ese mismo olor, lo van a hacer casi igualito a lo que es la pseudomona. Es un olor así frutado. ¿Cuál es el otro problema? Que suele ¿En qué patologías vamos a encontrar alta humedad, exposición? las personas que tienen quemaduras. En personas que tienen quemaduras. Porque al no tener pues la epidermis, ¿qué va a pasar? Todo el agua de nuestro cuerpo va a salir por la quemadura. La piel evita que nosotros perdamos pues, líquido, ¿no? Esa es una de sus funciones, ¿no? Y es también un mecanismo de defensa natural. Si se pierde, uno que es una puerta de entrada, y otra es que vamos a perder líquidos. Y este microorganismo, si es que está presente por ahí, se va a ingresar. ¿Y qué es lo que va a producir? Secreción purulenta. Y secreción purulenta verdosa. Y también con un olor frutado. Esa va a ser la característica. Y en los medios de cultivo que también que vamos a observar, de que va a producir pigmentos. Y esos pigmentos son visibles. O también pueden verse con luz ultravioleta. Entonces son bacilos restos, estos no son purpos. ¿Qué más también podemos decir? Que también se pueden asociar en duplas, y que lo vemos microscópicamente. Vamos a ver diplobacilos. Son bacilos gran negativos. Son móviles, pues en alguno más flagelos polares. Esta es la otra característica que también se nos da, que es citocromo oxidasa positivo. Citocromo oxidasa positivo. Las enterobacterias, ¿por qué se caracterizaban? Porque eran citocromo oxidasa negativas, era una de sus propiedades, ¿no? De sus características generales. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque es citocromo oxidasa positivo. Y eso también lo vamos a evidenciar. Esta es otra característica también que no deben olvidarse. No fermenta. No es fermentador. No fermenta en la glucosa, pero sí la oxida.
porque este microorganismo es aerobio, requiere de aire y es oxidador. Entonces, si no es fermentador, ¿cómo va a ser su lectura en el HTSI? Gas volcánico, tal como lo dijimos en alguna oportunidad. Y esa es la característica de estos bacilos gram negativos no fermentadores. Es otro gran grupo de microorganismos. El más conocido pues es la Pseudomonas. Pero ¿qué otros tenemos? ¿Qué otros bacilos gram negativos no fermentadores tenemos? El Acinetobacter, la Burkholderia, la Stenofomona. ¿Cuál de ellos es importante y es problema también para nosotros en el hospital? Acineto. El Acinetobacter. Y la Acinetobacter también va a ser importante. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser importante la Acinetobacter? Es casi parecido al problema que nos causa la Pseudomonas por la multicromo resistencia que genera. Pero el Acinetobacter es mucho más lesivo, más agresivo. Siquiera, como van a ver ustedes en lo que es el tratamiento de las Pseudomonas, ¿cómo es que nos queda como último remedio para tratar? Con la colistina. Con la colistina. Es lo último que nos queda actualmente como último medicamento para poder tratar una infección por Pseudomonas. Con el Acinetobacter, ¿qué queda? Nada. ¿Cómo salen los antibiogramas de Acinetobacter multidrogo resistente? Sí, lo sé. R. Francamente, ese paciente queda desahuciado. No hay con qué tratar, ni siquiera con colistina. Lo único que queda, suministrar antibióticos a altas dosis y cruzar los dedos de que el paciente responda. El Acinetobacter es mucho más agresivo y lo tenemos presente en los hospitales. Eso no se olvida. También tenemos esta prueba, que es la prueba de Hughes-Lewis. Entonces, esos medios van a estar suplementados con betona, distintos componentes orgánicos, pero también van a estar suplementados con glucosa y también con un indicador, que generalmente es el azúcar con limón. Por lo tanto, el medio, sin prepararlo, van a ver de color verde. Y se prepara solamente con fondo, porque solamente cómo vamos a inocular una sarreta, vamos a pulsar y punto. Esa es la forma que vamos a sembrar. Pero ¿cómo se hace esta prueba? Una cepa problema, un microorganismo problema, se siembra en 2 tubos. Se pulsa, ¿no? Se pulsa. Y en uno de los tubos, ¿qué se agrega? Parafina líquida o aceite mineral. ¿Y esto con qué finalidad? Y esto después se incuba a 37 grados por 24 horas. Y este lo dejo libre. Pues en este tubito, ¿qué es lo que vamos a ver? Metabolismo relacionado con el aire, con el oxígeno, ¿no? Y el otro, que le hemos puesto la parafina líquida o aceite mineral. ¿Qué es lo que estamos provocando en ese medio? Que esté aislado del aire y por lo tanto es un ambiente anaeróbico. Si el microorganismo se desarrolla y metaboliza pues la glucosa que está presente, pues va a cambiar el pH. Acá estamos viendo que ha cambiado el pH en este tubo. Y en este tubo con aceite, no, parafina líquida no. ¿Qué estamos concluyendo? Que no es... De que la glucosa se ha metabolizado pero con ayuda del aire. Por lo tanto es un microorganismo oxidador. Y es lo que vamos a ver en la Pseudomonas. En cambio, acá sucedió lo contrario. El tubo que está con el aire no ha cambiado. El otro tubo que está taponado, sí. Entonces se ha metabolizado la glucosa en ausencia de oxígeno. Por lo tanto es un microorganismo
fermentador, porque la fermentación se da en ausencia de oxígeno. Acá, ¿qué se está viendo? En ambos tubos ha cambiado de color. Entonces, que ese es un microorganismo fermentador, pero es un anaerobio Facultativo. Y acá, que también puede hacer caso, se ha vuelto azul, el medio sigue verde. Entonces, ni fermentador, ni óxido. Lo que vamos a hacer con las pseudomonas es este efecto. Como ya hemos dicho, es un microorganismo oxidador de oxidador. Y este es el fundamento de la prueba de la citocromo oxidasa. Pues acá, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? La presencia del enzima. ¿Y cómo yo evidencio la presencia del enzima? Suministrando pues su sustrato, ¿no? ¿Cuál va a ser el sustrato? El dimetil difenildiamina, que va a estar pues o en papel filtro o en una banda de nitrocelulasa, que no es el caso. Y luego, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a coger una colonia, problema, pero no podemos cogerla con un asa de metal. ¿Qué pasa con el agua y el metal? Se genera óxido, ¿no? Después de producirme una prueba falsa positiva. Tengo que hacerlo con un asa de plástico o con un asa de palo, de madera. Cojo la colonia y la enfrento con el sustrato. Si es que hay una reacción entre enzima y sustrato, va a haber un cambio de coloración a un color azul violeta, tal como se está evidenciando acá. ¿Y eso qué me indica? Positivo. Y hay presencia de la enzima, de la citocromo oxidasa. Si no sucede nada, lógicamente lo contrario, así que hay ausencia de enzima. La pseudomonas aeruginosa pues está dentro del grupo fluorescente. Pues ahí ¿quiénes más van a estar? Las pseudomonas fluorescentes, las pseudomonas pútidas. ¿Por qué se van a caracterizar? Porque van a producir pigmentos. Está la pioverdina, que lo van a producir las tres. Esta pioverdina, ¿por qué se va a caracterizar? Porque se evidencia con luz ultravioleta. Si se aplica una luz ultravioleta de 400 nanómetros, ¿qué se va a evidenciar? Una fluorescencia blanca o azulada. Y la piocianina, este pigmento solamente lo produce la pseudomonas aeruginosa. Y es un pigmento verdoso. Y lo vamos a evidenciar en cualquier medio donde le encontremos la pseudomonas aeruginosa. Sea en el agar sangre, en el agar McConkey, en el agar cetrimide. Se va a evidenciar ese pigmento verdoso. Entonces la pseudomonas aeruginosa produce la pioverdina y la piocianina. Temperatura óptima de crecimiento de 4 a 42 grados. Reduce nitratos a nitritos, señor frutado. Es sensible a la polinicina B y también a la colistina. Es símbolo negativo, móvil. Acá estamos viendo el agar TSI. ¿Cómo es el TSI? K sobre K, que ya me indica que es no fermentador. Sulfuro negativo. Gas negativo. Líder. K sobre K, mejor medicina. Sulfuro negativo. Gas negativo. Sin. Empecemos por orden. Sulfuro negativo. Indol negativo. Motilidad positiva. ¿Hay turbidez o no hay turbidez? Sí. ¿Y dónde estamos observando más que todo la turbidez? ¿Arriba o abajo? Arriba. Porque es un microorganismo que requiere aire. Es por eso que esa turbidez, ¿dónde la van a ver principalmente? Parte superior. En la superficie, no en el fondo. Urea Positivo. Citrato positivo. Para el aislamiento, podemos utilizar un medio enriquecido como es el agar sangre o el nutritivo y medios selectivos para bacilos gram negativos, como es el agar McConkey y el agar cetrimide. El agar cetrimide es un medio mucho más selectivo y es el inhibidor que va a permitir que solamente crezcan pseudomonas, va a ser la misma cetrimide. Pero también en este medio, ¿qué es lo que también vamos a poder evidenciar principalmente?
la pigmentación el pigmento que produce el microorganismo. Se incuban en estos medios a 35-37 grados de muestras biológicas que tendremos ahí por 24 horas. Si tenemos colonias sospechosas, hacemos la diferenciación bioquímica para su identificación y a la par del antígeno. Este es el agar sangre. ¿Cómo estamos viendo las colonias? ¿Qué características tienen? ¿Qué signos? Por si acaso son gamas hemolíticas, ¿sabes? Porque hay un tramo hemolítico. Pero ¿qué estamos observando? Brillo metálico. Hay un brillo plateado. Hay un brillo metálico plateado. Que lo vamos a ver no solamente en el agar sangre, sino también en los otros agares. ¿Qué más estamos viendo? Alrededor de las colonias. ¿Qué hay? Una pigmentación, ¿no? Verdosa, pero no es alfa hemolítico. ¿Cómo era la pigmentación para un alfa hemolítico? Era verde claro, ¿no? ¿Cómo es esta pigmentación? Verde oscuro. ¿Y eso es por qué? Por la la piel. pilo. Este es el agar macón. El agar macón, ¿se acuerdan que vimos? Es un medio sin sembrarle un color rosado, ¿no? El integral es el rojo neutro y da esa pigmentación rosada. Acá, ¿cómo estamos viendo? ¿Qué es? Es una pigmentación verdosa. Verdosa, si no me lo van a distinguir. ¿Y esto por qué? Por la tiocionina. Las colonias redondas, bordes enteros. Estamos viendo que la elevación, ¿cómo es? De tipo cónico. Por eso están viendo que el centro tiene una punta, ¿no? Sí. Es de tipo cónico. Esta es la agar cetrimida. Estamos viendo el desarrollo de las colonias, pero también estamos evidenciando claramente la pigmentación de la cosa. Es por la piocenina. Y el tratamiento, eso también es apenas se lo bien porque son preguntas de examen. ¿Qué vamos a utilizar? Las penicilinas antiseudomónicas. ¿Cuáles son estas? Las carboxipenicilinas, que están la carbamazepina y la piperacilina. Las ureopenicilinas, que están la meslocilina y la piperacilina. Generalmente la piperacilina se asocia con el tazobactam, es lo que dicen el pipetazo. Y se utiliza como tratamiento antiseudomónico. Dentro de lo que son las cefalosporinas, ¿cuáles son las que van a tener actividad antiseudomónica? Las de tercera y cuarta generación, pero no todas. No todas. Dentro de las de tercera generación, ¿cuál es la que tiene actividad antiseudomona? Ceftazidima. La ceftazidima. Eso no se olvide porque es pregunta de examen, ni nada, recién dado, todo lo que quieran. Y las de cuarta generación, Cefepime. cefepime. También tenemos los monobactam, que son las penicilinas, que dentro de ellos están en las